Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, recién escuchaba que me presentaban como un varón que de alguna manera buscaba desaprender aquello que hemos incorporado, con lo cual nos hemos socializado. De alguna manera esta frase que inicialmente tienen acá busca ubicar lo que voy a expresar en este ratito que voy a compartir con ustedes. En principio, obviamente que no se necesita ser mujer para defender derechos de un colectivo al cual uno no pertenece, no se necesita ser pobre para tratar de suscribir ideas de inscripción o incorporación social o inclusión social. Evidentemente los problemas que tienen que ver con la violencia contra la mujer, que tienen que ver con la sociedad patriarcal, nos incumben a todos y el patriarcalismo es una enfermedad, si se quiere, que hemos construido socialmente en la historia, que estamos ya a tiempo de empezar a desentender, a desaprender y de alguna manera a no reproducir sistemáticamente. Vamos a ver si anda esto. Creo que sí. Un disparador que me parece muy importante para ubicarnos en términos estructurales y que está presente en este chart. Para que tengamos estos datos un poco cuantitativos o duros, nos permiten ubicar en algo bastante doloroso y que es cómo a nivel mundial, en el marco de datos de la Organización Nacional, de las organizaciones mundiales vinculadas a la temática de la mujer, están presentes en la actualidad. Por ejemplo, del totalidad de horas trabajadas en el mundo, las mujeres trabajan 52 horas y los hombres 48. Del dinero en propiedades, y si nosotros agarramos todos los PBI, todos los dineros disponibles en el mundo, el 90% del dinero en el mundo está en poder de los varones y el 10% los tienen las mujeres. Si pensamos la tierra en propiedad es 99-1. Es 99-1. Y este es el resultado, obviamente, de la historia. Y no de un capricho de la historia, sino de decisiones tras decisiones que fueron conformando esta realidad. Si pensamos en el crédito agrícola, que tiene que ver con la tenencia de la tierra, obviamente, es 98-2. Si vemos la totalidad de pobres en el mundo, que son aproximadamente 1/3 de la población mundial, de todos los pobres, el 67% de los pobres son mujeres y el 33% son hombres. Si pensamos en el alfabetismo, por ejemplo, el 70% de todos los analfabetos en el mundo son mujeres y el 30% son hombres. Personas desnutridas, podemos seguir así con estos números dolorosos para tener una idea de qué estamos hablando. 80% de los todos desnutridos en el mundo son mujeres, 20 hombres. Niñez escolarizada, 33. Niñez no escolarizada, 67 mujeres, 33 hombres. Puestos parlamentarios, 83 varones, 17 mujeres. Puestos de ministeriales, 84 hombres, 16 mujeres. Y por último, puestos de dirección económica en empresas, sobre todo, 86 y 14. Estos números, obviamente, son una fotografía. Son una fotografía de una historia que llega a mostrarnos esta realidad. Tenemos que hacer algo con esto. Obviamente tenemos que hacer algo con esto porque estos números son los que, de alguna manera, son fabricantes de feminicidio. ¿Cómo se llega de estos números a la violencia de género? Muy fácil. Sosteniendo la idea de la debilidad de la mujer, suscribiendo los modelos acerca de socialización y de educación con los que construimos nenes y nenas que implican poner a la mujer en un lugar de profunda debilidad, vulnerabilidad, etc. Y esto supone la reproducción en nuestra casa, constantemente, repetidamente, cuando no solamente dividimos por colores de celeste y rosa, sino cuando otorgamos derechos sexuales a varones vivos, que si tienen muchas relaciones sexuales son unos nenes brillantes, y vamos acotando o culpabilizando la vida sexual de las nenas adolescentes a futuro. El feminismo, que aparenta ser solamente algo portador de la mujer, de ninguna manera es un tema de las mujeres. Es simplemente la teoría que se desarrolló en los últimos 5 siglos y que pretende simplemente que pretende en última instancia la prescindencia. ¿Qué es la prescindencia? El hecho de que no importa si uno es mujer, varón, si le gusta, tiene deseos, opciones sexuales determinadas u otras, si tiene determinados genitales u otros, si tiene tal conformación corporal otra, sino que nosotros debemos prescindir de eso para evaluar a la gente. Las personas son lo que son más allá de su portación sexual, más allá de su genética, más allá de cualquiera de esos elementos. Y para llegar a eso
hay una teoría de la emancipación de la mujer que tiene mucha ruta recorrida y que tiene que ver con el feminismo, y muchos varones tenemos que empezar a aprender eso. Y es necesario aprenderlo después de ver esos números, porque si nosotros continuamos reproduciendo el modelo que sustenta esa vulnerabilidad de la mujer, esa violencia simbólica, material, familiar, sexual, etcétera, que se reproduce en la sociedad, obviamente somos responsables, y no solamente responsables, sino que en el caso específicamente de los varones, somos cómplices en el marco del privilegio, porque dado los números que acabo de mostrar, la realidad es que los varones sufrimos mucho menos proporcionalmente, o tenemos al momento de nacer menos probabilidades de sufrir esas vulnerabilidades de las que hablábamos antes. Terminología, que es muy importante la terminología porque nos ubica. El machismo es la teoría simplemente que busca ubicar a la mujer en un lugar de inferioridad. El embrismo es exactamente lo contrario, y es importante que conozcamos estas palabras. ¿Qué quiere decir el embrismo? Es la creencia de que las mujeres son per se superiores a los hombres. ¿Qué es la misoginia? El odio a la mujer, que está muy presente en nuestras sociedades de muchas formas, algunas mucho más sutiles y otras más profundas. ¿Qué es el feminismo? La teoría de la emancipación de la mitad del mundo, nada más y nada menos. ¿Y qué es el feminacismo? Es la terminología que utilizan aquellos actores que se encuentran en un lugar de privilegio y que no soportan la existencia del feminismo porque la pérdida de privilegio los daña. El feminismo no es lo opuesto al machismo. Esto es una cosa habitual y es necesario repetirlo hasta el hartazgo. El feminismo es una teoría de la emancipación de la mitad del mundo y el machismo es la teoría y la aportación y la práctica de la opresión de esa mitad del mundo. Y hay que terminar con este miedo a la palabra feminismo porque pareciera que el feminismo es siempre un odio al varón y de ninguna manera. Las nuevas masculinidades, y acá meto justamente la base en relación a eso, las nuevas masculinidades asumen la realidad de esos números que yo les mostré hace un rato y ponen en evidencia que no podemos permanecer ajenos a esa realidad y a esas desigualdades y que nos tenemos que hacer cargo. Y para hacernos cargo, nosotros necesitamos construir otras formas de masculinidad que no implica de ninguna manera dejar de ser varón y que no implica la opción sexual de las personas. Hay, obviamente, en el marco de las nuevas masculinidades, una corriente muy importante de varones heterosexuales que suscriben y que ven la evidencia material de estas vulnerabilidades y dicen, no, yo no quiero participar de esta lógica de opresión de nadie, no me siento cómodo, y al mismo tiempo en ese proceso ganan en la posibilidad de construir otra forma de ser varones que no necesita ser proveedor y garantizador de nada, que no necesita dejar de llorar, que no necesita dejar de mostrar sus debilidades, que no necesita dejar de mostrar sus vulnerabilidades, etc. Es decir, las nuevas masculinidades es, de alguna manera, la forma que asume actualmente la búsqueda por parte de muchos varones de suscribir la teoría de que es necesario más feminismo para construir la igualdad en relación al mundo y la mujer. Y esto es muy importante, aunque esté portugués, es claramente entendido. Feminismo no es agredir a los hombres. Feminismo es dejar de ser su víctima. Feminismo es la posibilidad de tomar conciencia de los números estructurales. Para decirlos en números lo podemos decir en prácticas sociales, lo podemos decir en... Voy a contar una anécdota muy chiquita vinculada a mi hija, que acaba de cumplir 17 años, Aitana, y que me decía, pa, qué difícil esto de yo quiero viajar cuando sea grande y estoy permanentemente con miedo a que me pasen las cosas que le pasaron a las chicas en Ecuador, que fueron violadas y asesinadas, estas dos chicas hace poco tiempo, etc. Qué diferente es ser varón con respecto a ser mujer, porque mi hermano, o sea, mi otro hijo, Emiliano, piensa en viajar y no está pendiente de esa situación como una potencialidad real por la aportación de un género. Bueno, eso es evidentemente la situación a la cual llevamos en lo cotidiano, en lo concreto, de que las nenas tengan que estar pendientes con qué envuelven a la noche, rodeadas, etcétera, etcétera, y no necesariamente esto pasa con los varones. Es muy importante que nosotros entendamos, digo, y que lo diga un varón es doblemente importante. Por eso yo preguntaba antes qué cantidad de varones y mujeres había inscritos en este TED. Y siempre, obviamente, las mujeres, que son las víctimas de este modelo patriarcalista, son las que más están dispuestas a escuchar esto. Y los varones los que tienen más dificultad, más miedos, para afrontar lo nuevo. Y lo nuevo es desaprender, dejar de
lado muchas de las cosas que nos legaron nuestros padres. Muchas de ellas fueron buenas, por supuesto, pero algunas incluían ciertas lógicas machistas, ciertas lógicas que están profundamente naturalizadas, incorporadas, que viene del latín hecho cuerpo, en nosotros y que nos cuesta fuertemente desaprender, y que cuando de alguna manera estas cosas aparecen en una mesa de café entre muchachos, pareciera que cualquiera que está pendiente de estos procesos de desigualdad en realidad tiene una intención de levantarse niñas mediante el discurso feminista o en realidad descree o es un gay disfrazado porque no se puede defender los derechos de la mujer siendo heterosexual. Bueno, lamento defraudarlos. La realidad es que es necesario asumir las responsabilidades que tenemos como mitad del mundo, y me refiero también a los varones, a suscribir a todas las luchas que impliquen la posibilidad de que las mujeres no sean siendo asesinadas, vulneradas, etcétera, etcétera. Los micromachismos, en la literatura se les llama así, los procesos sistemáticos que están naturalizados y que implican desde la humorada entre varones acerca de ciertas deficiencias de las mujeres, o desde los trayectos públicos que implican el miedo permanente al acoso por parte de varones, desde de alguna manera eso que se llama vulgarmente decir cosas lindas a las chicas, etcétera, etcétera, y que muchas mujeres permanentemente lo sienten como una forma de violencia simbólica más allá de las palabras que sean utilizadas, porque no se sabe, una mujer no sabe cuándo empieza por un piropo y cuándo termina en una agresión simbólica o material. Hay muchos mitos en relación a las masculinidades que es importante incorporar o por lo menos desentrañar. Entender que la masculinidad es un formato histórico y que de la misma manera que formaron masculinidades nuestros padres, nuestros abuelos, y que eran distintas a las nuestras, sin duda, obviamente la de nuestros hijos deberá ser superadora de lo que nosotros somos en términos generacionales. Y para que sea realmente superadora hay que dejar de lado el modelo de violencia simbólica que supone la relación entre varones y nenas y que incluye que no podemos hacer un montón de cosas juntos. Todavía muchos de nosotros somos parte de reuniones familiares en donde en determinado momento se separan los varones y las mujeres para hablar por separado, pareciera que habláramos de cosas diferentes, o hay una segmentación de temática como si en realidad las mujeres no pudieran hablar de política, no pudieran hablar de fútbol, no pudieran hablar de otras cosas y los hombres no pudiéramos hablar de ropa, y si alguna de estas conversaciones nos destruyeran nuestra masculinidad o feminidad. Bueno, hay que empezar a romper ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos, varones y mujeres, porque ese hacer juntos va a construir de alguna manera esa necesidad de equidad y de ese punto final de llegada importante, relevante y necesario que tiene que ver con la prescindencia. Insisto, prescindencia que es tener en cuenta al otro más allá del lugar del deseo, de la pareja, del gusto, de lo que nos gusta o disgusta en términos de afectividades y de intimidades, sino que me refiero en el mundo a que las personas no sean elegidas para un trabajo si tienen potencialidad o no de embarazarse, o si en realidad tienen lógicas de funcionamiento cultural de mujer diferente a los hombres, etc. Creo que pensar en nuevas masculinidades incluye obviamente asumir este chart, que es el machismo es una forma desarrollada, histórica, incorporada y naturalizada, muy inconsciente, que está presente en muchos de nosotros, los varones, de sometimiento de distintas formas a la mujer. El feminismo busca la igualdad y el embrismo, obviamente, como decíamos antes, es una doctrina de rechazo, de alguna manera, que de tanta violencia sufrida muchas veces por las mujeres, da la vuelta, pega la vuelta y genera determinado desprecio y disvalor con respecto a las distintas formas de masculinidad. Lo puse a propósito antes de terminar el chart nuevamente para que tomemos conciencia de que esto no son solamente numeritos. Estos son personas, miles de millones de personas que están incluidas en un formato de destino atravesado por su género. Nosotros tenemos que llegar a una sociedad donde las elecciones sexuales, las portaciones biológicas y el sexo no hagan la diferencia para un trabajo, para la tenencia, para un vínculo, etcétera, etcétera. Que las mujeres y los hombres los varones y las mujeres nos podamos relacionar más allá del cuerpo que poseemos.
Los lugares, voy terminando ya con esto que me parece clave para por lo menos como una introducción poderlo incorporar, los lugares de desarrollo de la desigualdad, de la inequidad y de la exclusión sistemática en relación a la mujer tienen que ver básicamente con la educación. El lenguaje está profundamente marcado por el machismo y la forma de desprecio. Si uno solamente piensa en los insultos y memoriza cuáles son los insultos, le va a llamar la atención saber que los insultos, la mayoría de ellos son en femenino. Y las malas palabras, las llamadas malas palabras tienen que ver básicamente con una carga femenina porque el lenguaje también tiene historia y ha sido construido por sujetos sociales que han cargado en el formato de las palabras y las formas comunicacionales el machismo que heredamos. La forma de la sexualidad, que yo ya di un ejemplo muy burdo y muy chiquito, que tiene que ver básicamente con que nos formamos con derechos diferentes en la sexualidad y en el placer sexual. El placer sexual ha sido sistemáticamente ocluido por la mujer hasta la generación del 60, hace 40, 50 años, y todavía muchas de las mujeres se acercan a la sexualidad de un lugar de culpa y son visualizadas y estigmatizadas por muchos varones desde ese espacio. El trabajo y la economía, donde vemos en los números que marcamos anteriormente, que a igual trabajo la mujer gana aproximadamente un tercio menos en la Argentina, y esto es más o menos similar, más o menos, a distintas partes de América Latina y en el mundo. En la pareja, y obviamente el tema del cuidado, que tiene que ver con que la mujer al interior de la casa es la que más dedica tiempo de cuidado a hijos, familiares, etc. Y los hombres nos hacemos bastante los boludos en relación a eso. Y implica un trabajo no pagado que creemos que por un tema de biológico, etcétera, etcétera, le corresponde a la mujer. La ciudadanía, vimos que ahora se está trabajando en Argentina, un 50% de hombres y un 50% de mujeres, ley que alabo profundamente, porque si no es, obviamente, por medidas de este tipo, nunca las mujeres van a poder tener lugar, pero sigue existiendo ese modelo, un circuito bastante patético de dejar los lugares para silenciarlas después. Y por último, el tema obviamente de la salud reproductiva, que tiene en la mujer un lugar central y que remite efectivamente a seguir pensando y discutiendo y debatiendo el tema del aborto seguro, sobre todo para las más pobres, que son las que más pagan los problemas de salud vinculados a esos temas. Para terminar, esto como provocación, un violador no es un enfermo, es el hijo sano del modelo patriarcal que nosotros suscribimos muchas veces. Y por último, que me la pasé, esta frase maravillosa de Angela Davis: el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres son personas. Nada más, muchas gracias.